Hola, mi nombre es Mika Mantegna, me suelen conocer como la abogamer y vengo de un lado de la industria que es un poco raro, porque yo soy abogada y me especialicé en derecho de videojuegos. ¿Y qué significa esto? Mezclar un montón de legislaciones que tienen que ver con cómo los videojuegos se producen, cómo los videojuegos se consumen, pero no es lo único que hago, porque aparte de ser abogamer, investigo, soy investigadora en la universidad, en el Berkman Klein Center de Harvard, de la Universidad de Harvard, donde investigo sobre políticas públicas de videojuegos, que tiene que ver cómo los videojuegos influyen en la sociedad, cómo los videojuegos deberían ser regulados o no, y qué está pasando con, por ejemplo, temas de monetización. Hay un montón de temas para investigar y es súper interesante poder hacerlo. Y también tengo otro sombrero en el cual soy activista, no solo activista por los derechos de género y el cambio dentro de la industria de videojuegos, sino también activista de que la gente empiece a entender un poco de qué se tratan los videojuegos y que los videojuegos son una forma de contar historias que pueden incluir cualquier tipo de historias y no son solamente una cuestión de chicos o de adolescentes para jugar y que son una carrera en la cual nosotros podemos involucrar y podemos tener un futuro. Siempre amé los videojuegos, pero nunca se me ocurrió que podía mezclar mi profesión con aquello que me apasionaba hacer. Hasta que me puse a investigar sobre que claramente la industria no solo necesita programadoras, no solo necesita artistas, no solo necesita gente que haga música, sino que no importa la profesión que tengas, siempre vas a encontrar un lugar. Y de repente te encontrás con cosas tan lindas como el hecho de, no sé, que alguien que estudió historia del arte puede trabajar en Assassin's Creed recopilando el arte histórico que se necesita para un videojuego. Y los videojuegos también necesitan abogadas. Y para esto sirve lo que vos estudiaste de derecho de propiedad intelectual, lo que vos estudiaste sobre derecho de protección de datos. Así que si estás pensando en elegir una carrera y te gusta por un lado la abogacía y te gustan las leyes, pero también te gustan los videojuegos, sabe que existe la posibilidad de mezclar esas dos cosas. Así que si vos estás pensando en estudiar derecho, pero a la par te gustan mucho los videojuegos, sabe que tenés un lugar. Ojalá hubiera habido en mi época iniciativas como la de Heroes in Games, que te muestran todo lo hermoso que tienen los videojuegos y que te alientan a que vos puedas ser parte de eso. Me hubiera encantado que alguien me dijera esto, de que podías estudiar derecho y que podías trabajar en videojuegos y que no solo la gente que trabajaba en otros países podía acceder a eso. Y también decirte esto, que se puede vivir de los videojuegos, que son carreras súper viables, y no solo para vos, sino papá, familia que estás escuchando esto, papá, mamá, los videojuegos son una carrera viable, son una carrera respetable y son una carrera que puede traer mucha felicidad en la vida de tus hijas. Así que considéralo y permitirles que sean lo que quieran ser. Estamos esperando Esperamos, você. esperamos. Esperamos. Más Yuji Yuji Ashiro. Ashiro.